Dios te bendiga, mi amado hermano, como cada noche. Aquí estamos para darte una palabra que aliente tu corazón, que dé paz a tu alma. Y en esta noche quiero hablarte de que Dios tiene la salida en las crisis. Dios tiene la salida en las crisis. Y quiero darte mi propia definición de crisis. Crisis es cuando hemos buscado solución y no la hemos hallado. No hay forma, no hay manera de encontrar salida. Solo encontramos dificultades, aprietos, y no hay solución al problema que estamos mirando. De verdad que muchas veces las situaciones que tenemos, que nos han llegado, nos dejan casi sin respirar, nos dejan sin aliento. Pareciera que no hay opción alguna. La frustración, la mala noticia, el dolor, el temor, nos ahogan y pareciera que estamos por apagarnos en nuestra vida. Creo que son momentos difíciles en los cuales nosotros tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasaba por el pueblo de Israel, lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, en el capítulo 14 del libro de Éxodo, en el versículo 15 me quiero centrar. Dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Israel había pasado un periodo en Egipto, un periodo largo, donde los egipcios habían maltratado mucho al pueblo de Israel. Eran sus esclavos. Ahora Dios había mandado las plagas. Ahora Dios, de hecho, en el momento en que el pueblo de Israel iba a ser liberado, Dios le envía a que consagren sus primogénitos, porque era el momento de la Pascua que tenían que celebrar, el pasaje, pasar por alto. Dios le había mandado a poner sobre el dintel de sus puertas la sangre de aquel carnero que tenían que comer en la Pascua, para que cuando pasara el ángel, pasara de largo y no matara a ninguno de sus primogénitos. El pueblo de Israel había salido con mano dura, con mano poderosa de Dios, de la esclavitud de Egipto. Pero ahora ellos empiezan a ver grandes peligros para con ellos. En el versículo 10 del capítulo 14 de Éxodo dice la palabra del Señor que cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y dice que clamaron a Jehová, clamaron a Dios. Y es primera vez que el pueblo de Israel se había reunido para clamar a Dios todos unidos. Sin embargo, inmediatamente desaparece la fe. Desaparece la fe, y el verso siguiente vemos que el pueblo de Israel comienza un reclamo a su líder, a Moisés. En el versículo 11 de este mismo capítulo dice que dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? El clamor se convirtió inmediatamente en un reclamo. Y miremos su situación. A la derecha ahora tenían las montañas prácticamente infranqueables. A la izquierda era un desierto enorme, un desierto calcinante. Por detrás venían las tropas del faraón, el ejército más poderoso en el momento sobre la faz de la tierra. Y por delante el Mar Rojo. Por tanto, para ellos no había salida, y muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma condición, que no vemos salida. Una crisis es cuando usted mira para todos lados y no hay opciones. Y las que hay son malas, son todas negativas. Solo puedes ver cómo sufriré menos dolor. Solo puedes pensar por dónde me iré, que haya menos dolor, dónde habrá menos daño, dónde la tragedia será menos manejable. Y lo primero que en esta noche quiero decirte es que tenemos que mantener nuestra confianza en Dios. Una cosa es decir gloria a Dios y aleluya, y a su nombre gloria cuando todo marcha bien. Pero cuando las cosas se ponen feas, cuando las cosas se ponen oscuras, cuando llega la crisis, desaparece la fe y empezamos a quejarnos.
Y en ocasiones nos parecemos al pueblo de Israel. Necesitamos mantener confianza en Dios. Sí, claro. Necesitamos mantener confianza en Dios. Porque cada problema es una oportunidad para saborear a Dios. Nadie, déjame decirte que nadie puede salir de una crisis si Dios no está en medio de nosotros. En el capítulo 14, verso 8, fíjense que dice, en el capítulo 14, verso 8, dice la palabra: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Los hijos de Israel habían salido con mano poderosa de Dios. De modo que podía venir el Faraón, podía venir el peligro, podía venir cualquier cosa. Pero ellos sabían que la mano poderosa que los había sacado de en medio de la servidumbre era la mano de Dios. Y muchas veces sabemos que Dios nos ha sacado en muchísimas ocasiones de situaciones peligrosas, de situaciones embarazosas, de situaciones de crisis. Pero no entendemos que tenemos que seguir confiando en Dios. Lo segundo es que tenemos que mantener nuestra obediencia a Dios. En los momentos de crisis y dificultad, usted no hace nada con desesperarse. No hace nada con desesperarse. No importa que las montañas estén a la derecha, no importa que a la izquierda esté el desierto, porque por detrás esté el ejército más listo que exista, o no importa que de frente esté el mar rojo. Ahora, miren el versículo 14 y el versículo 15 lo que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y el versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Momentos para orar, momentos para actuar, momentos en lo natural son los momentos tuyos, los momentos míos, los momentos nuestros, los que podemos hacer algo. Pero hay momentos que tenemos que depender del momento sobrenatural de Dios, del brazo poderoso de Dios. Estemos quietos y marchemos. En otras palabras, seamos obedientes a lo que Dios hoy nos está diciendo. Estemos quietos, oremos, busquemos el rostro del Señor. Empeñémonos en este momento de crisis, de dificultad, en buscar el rostro del Señor. No podemos hacer otra cosa. Clama a mí, yo te responderé. Él es el que va a responder en el clamor. Pedid y se os dará. Él es el que nos va a dar la salida. Aprendamos de una vez, como decía el salmista en el Salmo 121, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá? Se preguntaba el salmista en el versículo 1. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará a tu pie resbaladero, Él no se dormirá, Él no se adormecerá el que guarda a Israel. Él será tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él te guardará de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Cuando estés en aprieto, en apuro, espera. No te vayas a la derecha, no te vayas a la izquierda. Espera en Dios. Te dirá qué hacer. Él te va a dar la salida, aunque no la encuentres muchas veces, aunque sea difícil encontrarla, Él nos va a dar la salida. Lo tercero que tengo que decirte es que tenemos que mantener el control del temor. Tenemos que tener el temor bajo control. Cuando la crisis aparece, también aparece una situación de descontrol. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había descontrolado. En el versículo 10 al 12 lo vemos cuando el faraón dice que se acercó y alzaron los ojos y vieron a los egipcios que venían detrás de ellos. Empezaron a controlarse. Empezaron a quejarse. Empezaron a buscar un culpable. Pero Dios quiere que usted y yo mantengamos el control. No es el hecho de que usted no tema. Claro que en momentos determinados vamos a sentir temor. Pero en momentos determinados vamos a sentir quizás miedo. Pero el problema estriba en que el temor te paraliza. El temor te mimetiza. Y te saca del centro de la voluntad de Dios. Por tanto, tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios en medio de esa crisis. Y hay una frase mencionada en la Biblia 366 veces por si algún año es bisiesto y quizás se pasa de los 65 días, y es: no temas.
¿Sabes algo? Cuando el temor se apodera de ti, se te olvida lo que Dios ha dicho. Y quiero que usted note lo que dicen los versos siguientes en el capítulo 13. En el capítulo 13 del Éxodo, versículo 21 y versículo 22. Miren esto. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios estaba con ellos. La columna de fuego, la columna de nube de día, la columna de fuego de noche, para calentarlo en el medio del desierto frío, para darle el calor que ellos necesitaban. La columna de nube para guardarlo de ese sol abrasador en el desierto. Dios estaba con ellos. Es cierto que allí están las montañas, es cierto que allí está el desierto, es cierto que allí están los que quieren comer su carne, es cierto que allí estaba el mar rojo, pero es cierto que también allí estaba Dios. Quizás muchas veces tú nada más ves la dificultad, muchas veces ves los problemas, pero no ves a Dios actuando, que está a tu lado y que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes? He aprendido que la neblina que cubre 7 cuadras de una ciudad con 50 metros de alto caben en un solo vaso de agua. Tenemos que mantener, y lo último que quiero decirte es que tenemos que mantener la expectativa del poder de Dios. Hay algo que nadie puede negar, y es la naturaleza de nuestro Dios, el cual es todopoderoso. Versículo 27 al 29 dice lo siguiente: entonces Moisés enseñó su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Amado, tenemos que mantener las expectativas de lo que Dios quiere hacer cada vez que haya una crisis, como esta que estamos sufriendo ahora con esta pandemia terrible. Y parece que no se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar? Muchas veces no encontramos la salida. Y Dios no quiere que tú pienses en que no hay salida. Dios quiere que tú pienses, que tú estés ciertamente seguro en que en Dios siempre hay una salida. Saliste en el pasado de crisis y problemas, vas a salir de esta también. Vamos a salir de esta crisis también. Dios te bendiga, Dios te guarde.